vida and drinking y bebiendo that living water de esa agua de vida that leads us to eternal life. que nos lleva a la vida eterna. So, Father, we give you glory Padre, te damos gloria and we give you honor y te damos honor. in the name of Jesus. En el Give nombre him de a Jesús. praise. Dale un aplauso al Señor. You may take a seat Pueden tomar asiento in the presence of the Lord. en la presencia del Señor. Such a good word here today. Es una buena palabra el día de hoy. Have you ever wondered ¿Alguna vez has pensado what happens to me qué me puede pasar a mí when I die? cuando yo muera? What is it? What's going to happen? ¿O qué va a pasar? Is the things around me, Las cosas que están a mi is alrededor that the evidence son la that I evidencia am saved? de que soy salvado. There's some things around me. Hay algunas cosas a mi I'm alrededor being afflicted. donde estoy siendo afligido. I feel like I'm poor in spirit. Siento que soy pobre en espíritu. I have some doubts Tengo dudas whether I am saved. de que si soy salvado. So the word today La palabra el día de hoy is going to solidify va a simplificar your faith, o solicitar tu fe, that no matter what the things that are going around you que sin importar las cosas que estén sucediendo a tu or alrededor the affliction that you're going through, o las aflicciones en las cuales estés atravesando, that is not the evidence esa no es la evidencia that you are saved de que eres salvado or that your names o que tu nombre are written in the book of life, están escritos en ese libro de vida, but it is your faith pero es por tu and fe he who has fulfilled y en aquel que ha the cumplido will of the Father, la voluntad del Padre, who drank the cup del vaso, the cup of wrath, de la copa de who ira, was the payment, que fue el pago, who was the atonement que fue el for atonamiento our sins. por nuestro pecado. And when we have faith Y cuando tenemos fe in that grace of him, en la gracia de Él, which is the gift of God, que es el regalo de the Dios, Bible promises la Biblia nos promete that we are saved que somos salvados, because out of the abundance of our heart, porque desde la abundancia de nuestros our corazones, mouth will speak. Dale un nuestra aplauso, boca iglesia, hablará. Señor, glory to God. gloria a Dios. I want to talk about two men Quiero hablar sobre dos hombres that is in the book of Luke. que están en el libro de Lucas. In the book of Luke, Y en ese libro de it Lucas speaks about stewardship, about having a responsibility habla sobre tener una responsabilidad with what you have, de lo que tú tienes, of who you belong to. de a quién perteneces. But in chapter 16, Pero en capítulo 16, God speaks. Dios habla. Jesus Christ Jesucristo gives a parable. dio una parábola. You can say it's a parable, Puedes decir que es una but parábola, you can also say it was a true story. pero también puedes decir que fue una historia verdadera. And so the Bible talks about Entonces la Biblia habla sobre a certain rich man. un hombre rico. This rich man Y este hombre rico was the picture era la imagen of the chosen people, del pueblo elegido, the chosen people of God, el pueblo elegido por Dios, who are called the Jews. quienes fueron llamados judeos. But also there's a picture Pero también hay una and imagen there's an y identity. hay una identidad. In other words, there's a personal relationship En otras palabras, una relación personal with a man who was named Lazarus, con el hombre llamado Lázaro, which means God is my help. que quiere decir Dios es mi ayuda. In other words, talking to the Gentiles, En otras palabras, hablándole a los that the gentiles, Gentiles que los gentiles would be engrafted in, would be part of fueron puestos en parte the original chosen people of God, del pueblo original elegido por Dios. and that now you have a name, Y ahora tienen un and nombre you've been given a name y se te ha dado un nombre, because you're not just servants, porque no solamente son you're sirvientes not just slaves of Christ, o son esclavos de Cristo, but the Bible calls us children of God. pero la Biblia nos llama hijos de Dios. In other words, now He has a relationship with us, Ahora tenemos una relación, o Él tiene una relación con nosotros. and the Bible goes like this, Y la Biblia dice así, or better said, the Bible says y la Biblia dice in Luke chapter 16, en Lucas 16, in verse number 19, versículo 19, the Bible says that there was a certain rich man. la Biblia dice que había uno fino. In other words, this man represented the Jewish people. En otras palabras, este hombre representó al pueblo In other judío, words, those that God chose, aquellos que Dios ya había elegido, those that came from Abraham, aquellos que vinieron de Abraham, those that he promised the promised land. aquellos que le prometió esa tierra And the prometida. Bible says that this man, Y la Biblia dice que este hombre that he fared sumptuously. That means
that he lived a life of extreme cost. que vivía una vida de lujo. In other words, this man was rich. Y en otras palabras, este hombre era rico. I would want to say that the Jewish people are rich. Quiero decir que el pueblo judeo era rica. I'm not just talking about money rich. Y no solamente hablo de dinero I'm not just talking about traditionally rich, o de tradiciones de but riquezas, I'm talking about rich because of position. pero hablo sobre esa riqueza por la posición que ellos Because they've been tenían. positioned Porque fueron puestos en posición as the chosen people of God. como el pueblo elegido de Dios. This man not only lived with costly clothes, Y no solamente este hombre se vestía de ropa cara, but he looked magnificent. pero también se miraba magnífico. And he didn't just do it on the weekends, Y no solamente lo hacía el fin de semana, but he did it every day. pero lo hacía todos los días. In other words, he celebrated his life. En otras palabras, él celebraba su He vida, lived joyfully vivía con alegría in splendor every day. y en esplendidad In other todos words, los every días. day it was just about him. Todos los días solamente se trataban de él. God is trying to give us an example Y Dios nos está tratando de dar un ejemplo to be good stewards, to be responsible of what we have. de ser buenos, de ser responsables con lo que tenemos. Because the Bible says Porque la Biblia dice that to much is given, que mucho es dado much is required y from mucho us. es requerido de Much nosotros. was given to the Jewish people, Mucho se les fue dado al pueblo judío and much was required from the Jewish people. y mucho fue requerido del pueblo judío. Because the Jewish people were supposed to be the light of the world. Porque ese pueblo judío debía de ser la luz del mundo. They were the ones that were supposed to express the goodness of God, Y eran ellos quienes debían de expresar la bondad de so Dios that the other nations would repent. para que las demás naciones se arrepentieran And they would change their mind about the deities that they serve, the gods that they serve, y pudieran cambiar su mentalidad de aquellos dioses a los cuales ellos les servían, so that they can experience the goodness of our God, Elohim. para que ellos pudieran experimentar la bondad de nuestro Dios Elohim. But this certain man, Pero este he hombre took what God had given him tomó lo que Dios se le había dado and he was selfish with it. y fue egoísta con It is él. a warning to us Es una advertencia para that nosotros God has given us his very best. que Dios nos ha dado lo mejor His name is Christ y Jesus. su nombre es Jesucristo. And it is a warning for us, Y es una advertencia para for nosotros us to be good stewards of what he has given us. que seamos buenos con los que Él ya no nos ha dado. Because too much has been given to us, Porque mucho se nos fue dado much is required from us. y mucho es requerido de nosotros. And the Bible continues to say Y la Biblia continúa in diciendo verse number 20, en versículo 20, but pero there was a certain beggar. había un cierto mendigo This certain beggar y este mendigo was someone who was poor, era alguien que era pobre, was someone who was alone, era alguien que estaba solo was someone who was sick, o alguien que estaba enfermo, was someone who had a name. pero alguien que tenía un nombre. In other words, no matter what your spiritual condition is at this moment, En otras palabras, no importa lo pobre que es tu espíritu ahora en estos momentos, as Psalms chapter 40 says, porque Salmos 40 dice you need to know que tú necesitas that saber God thinks upon you every day, las cosas de Dios sobre ti día a día, that God is mindful of you, que Dios es consciente de ti, that God is your help. que Dios es tu ayuda. We may get help a little bit from the government, Quizás recibamos un poco de ayuda del we gobierno may get help from the church, o la iglesia, we may get help from other people. quizás otra gente nos ayude. Sometimes even financial institutions will give us some help. Y a veces hay institutos de finanzas que nos pueden ayudar. But in your spiritual condition, Pero en tu condición espiritual, there is only one that can help us. solamente hay uno que nos puede And ayudar. his name is God, Y su Christ nombre Jesus. es Dale un Dios, aplauso, Cristo iglesia, al Jesús. Señor. Glory to God. Gloria a Dios. And so this certain beggar, his name was Lazarus, Entonces este mendigo se llamaba Lázaro, which means God helps. que dice Dios ayuda. He's talking to the Gentiles. Y le hablaba a los gentiles, He's talking to those le habla a aquellos who were outside the favor of God, que estaban por de fuera del favor de Dios, who were outside the blessings of God, que estaban afuera de la bendición de who Dios were outside the gate of the temple. y estaban afuera de esa reja del Because templo, those gates that represented the entrance to his presence. porque esas rejas representaban la entrada a su presencia. And this certain beggar Y este cierto who mendigo had a name
name. que tenía un nombre. In other words, God knew him. En otras palabras, Dios ya lo conocía God knows you. y Dios te conoce a ti. People may have forgotten you. Quizás la gente se ha olvidado de Your ti children forget what you've done for them. o tus hijos se olvidan por lo que has hecho por Maybe ellos. even your parents have forgotten what you do for them. O quizás hasta tus propios padres han olvidado lo que has hecho Your por ellos. neighbors have forgotten what you've done for them. Tus vecinos han olvidado lo que has hecho But por God ellos. is mindful of you. Pero Dios es consciente de ti. But the Bible says this, Pero la Biblia dice esto, that this man was full of sores. que este hombre estaba lleno de In llagas. other words, there was things on him Habían cosas en él that he could not change. que no podía cambiar. Money was not going to change this illness. El dinero no iba a cambiar esta enfermedad. A relationship with other people is not going to change this illness. O las relaciones con las demás personas no iban a cambiar There esta are some enfermedad. sores that are upon us. Y hay algunas llagas que están por sobre That there's nosotros, nothing in this world that is going to change. que no hay nada en este mundo que lo pueda cambiar. Maybe perhaps because you made some bad decisions. Quizás porque tomaste malas decisiones. Maybe because others have made some bad decisions and now you're the victim of those decisions. O porque a veces muchos hemos tomado malas decisiones y ahora tú eres el víctima de esa And decisión. sometimes in those conditions, Y a veces en esas mismas condiciones we're looking for help in all the wrong places. estamos buscando la ayuda en todos los lugares equivocados. But this man who God helped, Pero este hombre que Dios ayuda, who was full of sores, quien estaba lleno de llagas, the Bible says he laid at his gate. la Biblia dice que él yacía a su In other puerta. words, he was in complete weakness. Estaba en completamente debilidad. But even if you're at the gate, Y aún así, a pesar que tú estás en esa puerta even if you're at the foot of Jesus, y estás a los pies de Cristo and you may feel weak, y te sientas débil, you're spiritually weak, estás espiritualmente débil, you're spiritually poor, estás espiritualmente pobre, the Bible promises la Biblia nos promete that in your weakness, que en tu debilidad, that God will make you perfect. que Dios te hará perfecto. And that is the grace of God. Y Dale un esa es aplauso, la iglesia, gracia al de Señor, Dios. because I don't know where you're at. No sé dónde estés, But for us to be at that gate, pero para que nosotros podamos estar en esa puerta, in our spiritual condition, en esta condición espiritual, which is squeezing all our faith out of us. donde nos está sacando toda nuestra fe, There was a time where we were joyful. había un tiempo donde nos There alegramos, was a time where everything was going well. había un tiempo donde todo iba bien, And now you feel like there's nothing you can do, but everything goes the wrong way. y ahora sientes que no hay nada que puedas hacer porque todo sale mal. But even in that place, Pero aún así en ese lugar, if you're at the foot of Jesus, si tú estás a los pies de if you're Jesús laid upon the gates, y estás acostado, postrado sobre esa I want to puerta, remind you that you have access. quiero recordarte que tú tienes acceso. You have the access because you're the children of God. Tienes el acceso porque eres el hijo de That Dios, He knows you by name. porque Él ya te conoce por nombre. It's not about the clothes you wear. No se trata sobre la It's ropa not que about the usas job you have. o el trabajo que tienes It's not about the education you have. o la educación que tú It's tienes. not about these bad decisions that perhaps you have made. Y no se trata sobre las malas decisiones que quizás tú has cometido. Those are not the things that identify you. Esas no son las cosas que te Because identifican. what the enemy meant for evil, the Porque Bible lo que el says, enemigo quiso por maldad, God can turn that negative situation Dios into puede- good. Dale un aplauso, puede iglesia, cambiar Señor. esa But you situación por gotta be bueno. at the foot of the access. pero tienes que estar a los pies del acceso, In a place of transition. en un lugar de transgresión, Being at the gate. estando en esa puerta, Being at the altar. en el altar, Being in your word. estando en tu palabra, Being in prayer. estando en oración, Being in communication with Christ. estando en comunicación con Cristo. God is transitioning you. Dios está transicionando You're in a place of transformation. y estás en un lugar de transformación. Yes, you may not be healed in this age, Sí, quizás no seas sanado a esta edad, but there will come an age where you will have a new body, right? pero vendrá una edad donde tú tengas un cuerpo nuevo, Being at the gate of Christ, estando en la puerta de Cristo, being at the feet of Jesus, estando a los pies de I Jesús. want to remind you that you have authority. Quiero recordarte que tú tienes autoridad. There's no demon, No hay ningún demonio, there's no illness, no hay enfermedades, there's no spirits no hay espíritus that do not respect que no respeten the name of Jesus el nombre de Christ. Jesucristo. Because the name of Jesus Christ Porque el nombre de is the name Jesucristo above all names. es el nombre por sobre It's todos above los that nombres. illness. Está sobre It's cualquier above that enfermedad, condition. sobre esa It's condición. above your feelings. Dale un sobre tus aplauso, iglesia, emociones. Señor. He is the final judgment. Él es el
juez He is the one that examines y me. Él es el que me examina. People may look at you. Quizás la gente te mire, You may not be from this country. quizás tú no estés para esta You may not ciudad, have this language. quizás no tengas este You may lenguaje not have the money. o no tengas el You dinero may not have the o position. no tengas esa They can posición. examine you all you want. Pueden examinarte todo lo que But they ellos can only quieran, see what's on the pero outside. solamente ven lo que está por But we serve fuera. a God Pero nosotros servimos a who un we're at the Dios foot of the gates. donde estamos postrados a That we're esa at the puerta, feet of Jesus. a los pies de Cristo. That He examines our heart. Que Él Dale un aplauso, examina nuestros iglesia, Señor. corazones. Glory to God. This Lazarus, Y este Lázaro, which means he is my help. que quiere decir Él es mi ayuda, God is my help. Dios es mi ayuda, God is my comforter. Dios es mi confortador, God is my healer. Dios es mi sanador. He will manifest himself Y Él se manifestará when I call the name of cuando Jesus. yo llamo por el nombre de When you Jesús. call the name of Jesus, Cuando llamas el nombre de His Jesús, manifestation su manifestación comes before you. viene antes que He ti. is inside of Él you. está dentro de He ti. comes upon Él you viene sobre ti so that you can display, para que tú puedas disponer, show enseñar the goodness of God la bondad de Dios, that will draw people to que God, acercará a la gente a that Dios. will change people's minds Va a cambiar la mentalidad de las of the personas, God that we serve. de un Dios al cual servimos. Because according to John 10, Porque en Juan 10, verse number 9, versículo 9, Jesus said, I am the door. Jesús dice, yo soy la puerta, I am the gate. yo soy la reja. And even though Lazarus, Y a pesar que aún he Lázaro, was weak, él era débil, he was sick, él estaba enfermo, man, other people had to bring him to church. Come y on, otras church. personas tuvieron que traerlo a Man, él a he la didn't even iglesia. have a car to go to church. No tenía un carro para ir a la But somebody iglesia, brought him to church. pero alguien lo trajo a ir a la Somebody iglesia. brought him to the feet of Jesus. Alguien lo trajo a los They pies de didn't Jesús. they didn't come with him, No vinieron con él, but man, they just laid him at the feet of Jesus. pero Come lo on, church. acostaron a los pies Sometimes de you don't even Cristo. have to sit with that person. Muchas veces no te tienes que sentar con esa You just gotta persona. bring him to Jesus Nada más lo tienes que traer a Jesús. because your experience Porque tu experiencia is going to be different than the other será person's. diferente de la otra persona. But the outcome Pero el will final, always be the same. He el is your resultado siempre deliverer. será lo He is mismo. your healer. Él es He nuestro is your sanador, provider. Él es He nuestro is your proveedor helper. Dale y un es nuestro aplauso, iglesia. ayudante. And Jesus said, look, if anyone, Y Jesús dice, si alguien, and if anybody enters by me, y si alguien entra por mí, the Bible says he will be saved. la Biblia dice que él será salvado. There is no other name. No hay ningún otro nombre. There is not a Buddha. No hay un Buda. There is not a Muhammad. No hay un Mohammed. There is not a Virgen Maria, the Virgin Mary. There is no one else. No hay nadie más. Whether you agree with me Ya sea que estés de acuerdo or you conmigo don't, o no estés de acuerdo. Jesus is the way. Jesús es el camino. We honor la Virgen Maria. We honor the We Virgin honor Maria. her. She is the mother of Christ. Ella es la madre de Cristo. But she cannot save you. Pero ella no te puede salvar. There is no bridge. No hay un Buddha can't puente. save you. El Buda no te va a The salvar. Jehovah Witnesses doctrine cannot save you. Y el doctor de los testigos de Jehová tampoco te The salvará. Muslims cannot save you. Ni los musulmanes. Muhammad cannot save Tu you. madre no te puede But it salvar. is the name of Jesus. Pero es el nombre de Jesús. That is the name above all names. Dale un Está el aplauso, nombre por iglesia sobre del todos Señor. los Glory to nombres. God. I'm not trying to be confrontational, No quiero ser but Jesus said, I am the door. pero Jesús dice, yo soy la puerta. He didn't say I'm the window. No dijo soy la ventana, He didn't say I'm the other door. ni soy la otra puerta. He said I'm the main entrance. Dice, yo soy la entrada You principal. gotta come in through here. Y tienes que entrar por aquí. And if you enter through me, Y si entras por mí, the Bible promises that you will be saved. la Biblia promete que serás salvado. That means your names are written in the book of life. Eso quiere decir que tu nombre está escrito en ese libro de vida. That means all the books will be opened. Que todos los libros se abrirán. But it is that book of life Pero es en ese libro de vida where I want to see our names donde written. yo quiero ver nuestros nombres escritos. And the Bible says, Y la Biblia dice, and we'll go in y entrará and out, y saldrá and you will find pasture. y encontrarás pastos. In other words, there's nothing good at the other side. En otras palabras, no hay nada bueno del otro lado. He is good. Él es bueno. He is our Savior. Él es nuestro Salvador. Psalms 118, verse Y 19, en Salmos 118, he says, 19, open to me dice, ábreme a the mí gates of las righteousness, puertas de la justicia and I
will go through them. y yo entraré por You ellas. see, it was the responsibility Era la responsabilidad of the rich man. del hombre rico It was the responsibility y sí era la of the responsabilidad chosen people of God del pueblo elegido de to Dios open these gates, de abrir estas puertas, these gates that led to estas righteousness, puertas que nos llevaban a la to the justicia, holy of holies, al puro de puro, to the place of the throne, a ese lugar del trono, where Christ would sit en el trono donde Cristo está at the sentado right hand of the Father. al lado diestra del Padre. Too much was given to the Jews, Y mucho se les fue dado a los judeos much was required, y mucho fue requerido, but they became selfish. pero se convirtieron en Just like the egoístas. church, we can become selfish. Así como la iglesia nos convertimos Just a like us veces en Christians egoístas. can become selfish. A veces los cristianos somos egoístas. It's all about what we can gather. Trata de lo que podemos juntar It's all about how we can be blessed. o cómo podemos ser bendecidos. And we forget about those Y nos olvidamos de aquellos that are laying at the gate, que están acostados that en have la come puerta, from another country, que han venido de otra ciudad, that are looking for hope. que están buscando that are una looking for a esperanza, blessing. están buscando una They're not bendición. looking for a hand down, No están buscando que tú les des tus obras, but they're looking for a hand up. Dale un pero están aplauso, iglesia. buscando A una hand ayuda up que to los Christ. levante. And it was in these gates Y eran en estas puertas. that the Bible says, open to me the gates of righteousness, Y la Biblia dice, ábreme las puertas de justicia so that I will go through them. y entraré por ellas. As a church, we have a responsibility. Como iglesia tenemos una responsabilidad. And when I say the church, Y cuando yo digo la I iglesia, mean you, quiero decir tú, me, yo, as a Christian. como cristiano, We have the responsibility tenemos la responsabilidad to open the door, de abrir la puerta to show the goodness of our God, y de enseñar lo bueno que es nuestro so Dios, that man will experience the goodness of God, para que el hombre pueda experimentar la bondad de so Dios that it will change their y mind, pueda cambiar su manera de and pensar, so that their names can be written in the para book of que su life. nombre esté escrito en ese libro de vida. And when they go through those doors Y cuando cruzan esas puertas and experience the goodness of God, y experimenten la bondad de Dios, the Bible finishes in verse 19, y la Biblia dice, and I will praise the y Lord. yo alabaré al Señor. How do we praise the Lord? ¿Cómo alabamos al Señor? We praise the Lord not only with voices, No solamente lo alabamos con voces, but with the actions of our faith. pero con acciones de nuestra fe. That is what praising is. Eso es lo que es alabar, That we are giving God que estamos dando a Dios praises, alabanzas, thanksgiving le estamos dando for what He gracia has got me out of, por lo que Él me ha sacado, de dónde that me He ha has sacado, saved me que me ha salvado from a life of darkness de una vida llena de to oscuridad where let my life y poder levantar mi be vida praises to your name. y alabar tu nombre, Let it be a sweet aroma que sea un dulce aroma unto your life, ante tu vida, unto the life of God. ante la vida de Dios. That sweet aroma Y ese dulce aroma that God is pleased. que Dios es God agradado. is not pleased with your sacrifices. Dios no es agradado por tus He is sacrificios, not pleased with your works. no es agradado por tus But the obras, Bible says pero la Biblia that dice it is impossible to please God que es imposible complacer a Dios without faith. sin fe. It is your faith Y es tu fe that pleases God. Dale un que agrada aplauso, a iglesia, Dios. Señor, glory to God. It was a certain rich man y era ese hombre rico who was clothed in the purple and the fine linen. que se vestía de púrpura y de fino lino. That was the Jewish people, Era el pueblo judío, the chosen people of God. el pueblo elegido de Dios. But Christ gave them a warning. Pero Cristo les dio una advertencia. But when God is warning Israel, Y cuando Dios está advirtiendo a Israel, church, we're not off the hook. iglesia, no estamos fuera del Because we gancho, are engrafted into Israel. porque estamos puestos en Israel. Because God spoke to Israel in the Old Testament Porque en el Antiguo Testamento Dios le habló a Israel with the Old Covenant. con el pacto viejo, But now we're in the New Covenant. pero ahora estamos en el pacto nuevo And now we are engrafted into Christ. y ahora estamos I'm engrafitados sorry, en we're engrafted Cristo into Israel. y en Israel And we are engrafted through Christ. y estamos en Cristo. But He warns them Pero Él les advierte, as He warns us. así como nos advierte a nosotros, And He warns us this way. y nos advierte de esta manera. He says, woe to you. Y dice, wow, This a is a ti. warning.
Esta es una to advertencia us. a nosotros, Those who are scribes, aquellos que somos those who are the Pharisees, fariseos, he calls us hypocrites. nos llama hipócritas. In other words, don't be a hypocrite. En otras palabras, no seas hipócrita. In other words, a hypocrite Un hipócrita is not just somebody no es solamente alguien who tells you not to do something, que te dice no hagas esto but then they do it themselves. y luego ellos lo hacen. But a true hypocrite Pero un hipócrita de verdad is somebody who believes in something, es alguien que cree en algo or he says he believes in something, o dice creer en algo, but his actions prove that he doesn't believe in pero it. sus acciones demuestran que no cree. For you travel. Pues You recorres, travel land, recorres you tierra, travel sea, recorres mar to win one proselyte, para ganar un to proselito, win one disciple. para ganar un But discípulo. when he is won, Y cuando lo has ganado, you make him twice as much lo haces 2 veces más a son of hell. un Listen hijo to del this, church. infierno. A son of hell as yourself. Un hijo del infierno como vosotros Verse mismos. 21 Y en versículo 21 goes back to the Lazarus. regresa a ese Lázaro. Lazarus is desiring to be fed. Y Lázaro está deseando ser alimentado. Listen, the church is desiring La iglesia desea to be fed the word of God. ser alimentado la palabra de We're Dios. tired of listening to the tickling of the ear, Estamos cansados de escuchar ese telling us that hormigueo. 2025 you're going to be blessed, En and that everything's 2025 going to seremos go well, bendecidos, que todo irá bien and that you're going to live in a shiny mansion y and que a vas a shiny vivir car. en una mansión brillosa y en un But we carro are lujoso. hungry for the word. Pero deseamos A word that is going to convict my soul, deseamos esa palabra que va a condenar mi alma so that I can come to the fear of God, para que yo pueda venir al temor de so that I Dios can stop behaving like that old y man pueda dejar de comportarme como that is ese hombre destroying viejo my que family, está destruyendo mi that is familia, destroying my soul, está destruyendo that mi is alma, destroying my witness, está destruyendo a mi testigo, because I'm only listening to porque solamente estoy the escuchando tickling of the ear. del hormigueo en mi oído And so he desired y deseaba to be fed. Listen ser to this. alimentado. Y escucha esto, He desired to be fed with the crumbs. deseando ser alimentado con las migajas. The crumbs used to be, Las migajas antes eran, let me tell you what this represents. déjame decirte qué representa esto. To the Jews, A los judeos, God gave the bread, Dios les dio el pan, the true bread, el pan de verdad, the whole bread, el pan completo, called the leavened bread. que fue llamado el pan 11, The leavened bread el pan that was celebrated que fue celebrado in the book of Exodus en el libro de Éxodo as a representation como representación after the Passover. después del That was the pasaje, crucifixion, después de la and it crucificación. was the leavened bread Y fue ese pan that represented que representaba the burial of Jesus la Christ. sepultura de Cristo Jesús. The same burial Esa misma sepultura that the Bible says que la Biblia dice in the King James y en el rey that he went to hell. que él fue al infierno, In other words, he went to Hades, fue a Hades, to the place of the dead, a ese lugar de la muerte. and in that Y en place ese lugar, he declared to the dead él le declaró a los that I am muertos that bread, que yo soy ese that pan, I am the life, yo soy la vida, that I am the Messiah. que yo soy el Where Mesías, he opened the gates, donde él abrió esas the puertas, gates of Abraham's bosom, las puertas de Abraham, which represents to us now que nos representa ahora that same paradise ese mismo paraíso that Jesus told the thief on the cross que Jesús le dijo al ladrón en esa cruz, that upon this day que sobre este you día will be with me in paradise. Dale un tú estarás aplauso, conmigo iglesia, en el Señor. paraíso. That was the bread y ese era el pan that the rich man que ese hombre rico took advantage of. tomó ventaja, He didn't share it. no lo compartió, He didn't open the gates. no abrió las puertas He didn't share with those that were laying on the gates. y no compartió con aquellos que estaban acostados en esa He puerta. didn't share with those who had a desire to No lo eat the bread. compartió con aquellos que tenían ese deseo But de ese what pan. we did with that bread, Y lo que él hizo con ese pan, he would clean his hands. él se limpiaba las He manos would con clean ello, his mouth with the bread. se limpiaba la boca con And ese the pan. crumbs Y las would migajas fall on the floor. caían en el piso. And it was those same crumbs Y fueron esas mismas that the migajas Bible says que la Biblia dice that this poor man, que este hombre pobre, this man called Lazarus, este hombre llamado he had a Lázaro, desire. tenía un deseo, His will su voluntad was to be fed
era ser from the alimentado crumbs de las that migajas fell from the rich que man's caían de table. la mesa del rico. When you talk to a Jew, Cuando le hablas a un judeo, he would say to the Christian, él le decía a los cristianos it is the Pentateuch, que it es, is the prophecies, es la profecía, it is the history, es la historia it is the old books of the law, y son los viejos libros de la ley that is the bread. que son And el he pan. looks at us Y nos ve a as nosotros the Gentiles, como los gentiles, as Lazarus, como Lázaro, that we're just desiring to eat the crumbs that que fall solo off the deseamos ser Pentateuch. alimentados de las migajas those que caían de crumbs esa mesa del rico. It's called the Bible. Dale un Pero aplauso, esas iglesia, migajas Señor. es There has llamado to be la a Biblia. desire Y ese deseo to eat the crumbs de alimentarnos de las that fall migajas off the master's que table. caían de la mesa del rico. Moreover, Además, I mean, and to make it a little bit worse, y hacerlo un poco peor, you know, because many times as a Christian, porque muchas veces como cristianos you know, you will hear this remark. vas a escuchar mucho Well, what is pensamiento. your Jesus Christ going to do for you? ¿Y qué hará tu Cristo Jesús por ti? What is your God going to do for you in your ¿Y situation? qué puede hacer tu Dios por ti en tu And to situación? make it worse for this poor man, Y para hacerlo peor para este pobre he hombre, says not only that, pero no solamente eso, but the dogs came pero vinieron los perros and they licked his sores. y lamían sus llagas. I want to go to the book of Job real quick. In the book of Job, chapter 2. And in the book of Job, Y en el libro de Job there was a man había un hombre who had everything. quien lo tuvo todo. I mean, he had the riches, Tenía las riquezas, he had the families. tenía las And familias. there's going to be a part 2, okay? So I'm not Y going van to a hurry. haber I'm una not going to parte hurry. dos. I'm not going to hurry. Job chapter 2. Y en Job capítulo 2. And this was a man Y este era un hombre who Satan que Satanás saw vio that he was at the gates. que él estaba en las puertas. In other words, he had faith in God. Él tenía fe en Dios. And Satan Y Satanás told God, le dijo a Dios, what about this guy? ¿y qué sobre este hombre? Well, God told Satan, Y Dios le dijo a Satanás, what about Job? ¿y qué sobre Job? He's a righteous man. Es un hombre justo. He has faith in me. Él tiene fe en mí. No matter what happens, Y no importa lo que he pase, does not take his eyes off of me. él no retira sus ojos sobre And mí. Satan challenged. Y Satanás lo And he said, desafió go ahead and take everything away from y him. le dijo, quítale todo. In other words, make him poor. En otras palabras, hazlo pobre. Destroy his family. Destruye su familia Challenge his faith. y pon a prueba su fe. See if he won't throw his faith in your face. Y ve si no tira su fe en And so tu we cara. go to chapter 2 Y en capítulo 2, in the book of Job, en el libro de Job, in verse number 7. en versículo 7, As a matter of fact, let's start empezaremos, because I don't want to hurry anyway. porque no quiero apurarme de todas maneras. And the Bible says Y la Biblia dice, in verse number 6, en versículo 6, in the Bible, and you know what? Let's start with verse 1. Let's just change the message right now. vamos a empezar en el versículo 1. And not change it, but just go into part 2 next week. Y no vamos a cambiar el mensaje, simplemente vamos a entrar en parte Because I 2. want you to understand the condition of Lazarus. Porque quiero que entiendas la condición de Lázaro. And many times we are in this condition as Lazarus or as Job. Y muchas veces estamos en esta condición como Lázaro o In other como words, Job. Lazarus was never rich, Lázaro nunca fue un hombre rico, or maybe perhaps he was. o quizás sí lo fue, But the Bible doesn't tell us. pero la Biblia no nos dice. But Job was rich. Pero Job sí fue rico, And Job, everything was stripped from Job. y a Job todo se le fue quitado. And maybe you are a type of Lazarus Y quizás tú eres un tipo de Lázaro, where nothing has gone right. donde nada te ha salido No bien. matter what you do, No importa lo que has no matter hecho, where you go, no importa dónde vayas, everything never is right. nunca nada sale bien. Or maybe you're a type of Job O quizás seas un Job, where you've had everything donde lo has tenido todo, and now you are being tested. y ahora estás puesto a prueba. Your faith is being tested. Tu fe está puesta a prueba. And in verse number 1, Y en versículo 1, there was a day había un día when the sons of God, de los miembros de when Dios the angels of God, y los ángeles de and they Dios, came to present y themselves vinieron a presentarse a ellos before the Lord. antes del Señor. And Satan came Y vino el acusador Satanás, also among them vino también con ellos to present himself para presentarse a sí mismo before the Lord. ante el Señor. He presented himself. Él se presentó, He didn't humble él no himself. se humilló, He didn't just come boldly with faith, ni vino valientemente con fe, but he presented himself pero él se presentó a sí mismo with the glory
glorious majesty como un majestad that God glorioso had created que him Dios lo había creado a él, with a pride. con un orgullo. That's why pride Es por eso que is from el Satan. orgullo viene de That's why Satanás. before your fall, Y por eso antes de tu there will tropiezo always be pride. siempre habrá orgullo. We don't pray. No oramos, We don't humble no ourselves. nos humillamos, We don't read the word. no leemos la palabra. That's pride. Eso se llama orgullo. Thinking that you can do it your El way, creer que tú lo puedes hacer de tu that manera, it's my way porque es mi manera or the highway. o la manera más But he alta. presents himself Pero él se presenta a sí mismo before the Lord, ante el Señor. and the Lord said to Satan, Y el Señor le dijo a Satanás, "From where do you come?" ¿de dónde has venido? Satan answered the Lord Y Satanás le contestó al Señor, and said, "From going to and fro on the earth, he estado recorriendo a la tierra and from walking back and forth on it." y observando todo lo que ocurre en ella. And then the Lord said to Satan, Y el Señor le dijo a Satanás, "Have you considered my servant Job?" le preguntó, ¿te has fijado en mi siervo Job? Job, a Job. representation Es una of representación he who God helps, de a quien Dios ayuda. of he who is at the gates, Aquel que está en las puertas, who is in the presence of God. quien está en la presencia de Dios. And the Bible says, Y la Biblia dice, "Have you considered him? ¿te has fijado en mi siervo Job? There is none like him on the earth." Es el mejor hombre en toda la tierra. In other words, he is blameless. Es un hombre intachable He is an upright y man. de absoluta integridad. He is one who fears God. Tiene temor de Dios. The fear of the Lord Y el temor de Dios is the beginning of wisdom. es el principio de The sabiduría. fear of the Lord El temor del Señor is the proof that you've been saved, es la prueba de que has sido salvado. that there's a reverence to God. Que hay una reverencia ante Dios. There is a fear because he's my creator, Hay un temor porque Él es mi creador. that at any moment he can take me. Que en cualquier momento Él me puede llevar a mí. There is a fear of God Y hay un temor a Dios. and the evidence of my Y salvation. la evidencia de mi salvación. He is blameless. Él es He intachable. is upright. Es íntegro. He fears God. Tiene temor de Dios. And he shuns evil. Y se mantiene apartado del mal. Because to shun evil Porque para apartarse del mal is to resist evil. es resistirse a la But you maldad. cannot shun evil, Pero no puedes apagar esa maldad. and you cannot resist evil Ni puedes resistir maldad. if we don't submit to God. Si no nos sometemos a Dios. Submitting to God El someterse a Dios is to have fear in the Lord. es tener temor en el Señor. And still, Y aún así, he holds fast Él mantiene to his integrity. ayuna a su Integrity integridad. means to do the right thing Integridad significa hacer lo correcto when nobody's watching. cuando nadie está viendo. Integrity means Ser íntegro to look at yourself in the mirror, significa mirarte al espejo, which represents the Word of God, que representa la palabra de Dios, because we were created in Him. porque fuimos creados en Él. And when you walk away, Y cuando tú te alejas, you do not forget who you are. no te olvidas de quién eres. And the Bible says Y la Biblia dice that this man que este hombre who shuns evil, que resiste la maldad he holds fast. y mantiene That means he keeps his integrity. su integridad. And although you incited me against him Y aunque tú me insistaste que le hiciera daño, to destroy him without cause, a destruirlo sin ningún motivo, so Satan answered the Lord y Satanás le respondió al Señor, and said, "Skin for skin. le dijo piel por piel. Yes, Sí, all that a man has, cualquier hombre he will give for his life. renunciará a todo lo que tiene para salvar su But vida. stretch out your hand now Pero extiende tu mano ahora and touch his bone y toca su hueso and touch his flesh, y toca su carne and he will surely curse you to your face." y quítale su salud y él te maldecirá In verse en tu number propia 6. cara. And the Lord said to Satan, Y el Señor le dijo a Satanás, he said, "Behold," muy bien, he said, "Look, mira, he is in your hand, él está en tus manos, but spare his life." pero no le quites la vida. So Satan went out Entonces Satanás salió from the presence of the Lord, de la presencia del Señor and he struck Job y hirió a Job with painful boils, con terribles llagas en la with piel, painful sores, con llagas en la piel, from the sole of his feet desde la cabeza hasta to los the pies. crown of his head. And he took for himself Y tomó por sí mismo a potsherd. It was an edge of a
craft of a vessel, y era la punta de un vaso, of a jar, de una jarra, so that he can scratch himself, para que él pudiera rascarse. in which he would scrape himself. Y al rascarse, That's what the boils were, era eso lo que fueron las so that llagas, they become sores, para que se convirtieran en llagas, just like in the condition of Lazarus. así como en la condición de Lázaro. And the Bible says, Y la Biblia dice while he sat que mientras él se sentaba in the midst of the ashes, entre las cenizas, the ashes represented las cenizas representaban repentance, el arrepentimiento, represented mourning, representan represented Lamento. grief. llanto. In other words, Dolor. representing God. En otras palabras, representaba a Dios. I have sinned against you. Yo he pecado en tu contra. And then his wife, listen to this, church. Y entonces su esposa le dijo, Listen what the wife told him. escucha lo que dijo la esposa, Do you still hold fast ¿todavía intentas conservar tu integridad? to your integrity? And then he says, curse God. Y le dijo ella, maldice a Dios, Curse God and die. maldice a Dios y muérete. In other words, you're going through this misery. Estás atravesando esta miseria. You're about to lose your family. Estás a punto de perder a tu You're familia. about to lose your life. Estás a punto de perder tu You're vida. about to lose your house. Estás a punto de perder tu You're hogar. about to lose your job. Estás a punto de perder You tu don't know trabajo. how you're going to make it. No sabes cómo lo vas a hacer. And then those around you Y aquellos a tu who are alrededor, who's supposed to be accountable to you, quien deben de ser who's supposed to be contables encouraging to you, o motivarte, come to you and y say, vienen a ti y te why don't you dicen, just die ¿por qué no te mueres ya? and curse your God? Y maldice a tu Dios. Just like Job, just like Lazarus, Así como Lázaro, the dogs came los perros vinieron and they licked his sores. y lamieron sus llagas. How much lower can you get? ¿Qué más bajo puedes caer? When you come to a place Cuando vienes a un lugar where you start to have a pity party. Have you ever had one of those? donde empiezas a tener una fiesta de lamentos, Listen, ¿alguna I've vez lo had has some of the tenido? greatest pity parties in mankind history. Y han sido unas fiestas de lamento más Oh, grandes. poor me. Oh, pobre de mí, What else shall I do? ¿qué más debo hacer? And the Bible says this. Y la Biblia dice esto. And the Lord said to Satan, Y Dios le dijo a Satanás, behold, he is in your hand, Él está en tus manos, but spare his life. pero no le quites la Let's get vida. up on our feet. Pongámonos de pie. Listen, I don't know where you're at right now, and there's going to be a part 2 to this because I want to teach about our eternal state. No sé en dónde te encuentres ahora en tu situación, pero habrá una parte 2 porque quiero enseñar sobre este estado. But right now, we're only at the gates. Pero ahora solo estamos en las puertas. We're in a condition Estamos en una condición where we need that gate to be open. donde necesitamos que esas puertas se abran. Maybe perhaps to receive a healing Muchos quizás necesitan that a sanar, relationship has caused, sanar de esa relación or a healing o sanar that an illness has caused. una sanación de lo que ha causado una enfermedad. Or there is something in you O hay algo dentro de ti that must be healed from you, que debe ser sanado de that must ti. be delivered from. Debes de ser liberado de But ello. at least you're at the gate. Pero ahora estás en las puertas. At least we're in the position. Pero estamos en una posición. But know this, Pero quiero que sepas that esto, this is your victory. que esta es tu victoria. And I will say this, Y lo diré, and this is not popular y esto no es popular, for those that tickle the ear, para aquellos que tienen ese hormigueo because en those el that oído. tickle the ear Porque aquellos que hormiguean en will el say that oído God will heal everybody. dirán, Dios sanará a todos. But I'm here to tell you Pero yo estoy aquí para what decirte the Bible says, lo que la Biblia that dice, it was through his stripes que sí fue a través de sus golpes that we are healed. que fuimos sanados. That means we may not be healed here, Quizás no seamos sanados aquí, but you will be healed. pero serás sanado. Your life will be spared Tu vida será guardada because of your integrity, por tu integridad, because of your faith por tu fe that you have in Christ. que tienes en Cristo. Not your integrity with man, No tu integridad con el hombre, but your integrity with God. pero tu integridad con Dios. And no matter what the devil Y no importa lo que has Satanás taken, te ha quitado has given, o te ha dado or what the world o lo que el mundo has stolen, te ha robado or what your own bad decisions o quizás tus propias malas have decisiones put you in. te han puesto. The guarantee is La garantización es that God will spare your life. que Dale Dios un aplauso, guardará iglesia, tu al vida. Señor.
Father, we thank you. Padre, te damos Father, I gracias. thank you for your word. Padre, te doy gracias por tu Father, I palabra. thank you that we are at the gates. Padre, te doy gracias que estamos en las Father, I puertas. thank you that I am so weak. Padre, te doy gracias que soy tan Father, débil that I couldn't even come on my own. que ni siquiera pude venir por mí mismo. But Father, I'm so thankful Pero Padre, soy tan agradecido that in my own strength, que en mis propias fuerzas I can no longer carry on. ya no pueda cargar. But it is in this weakness, Pero es en esta debilidad, this weakness that I'm en in, esta debilidad en la cual me Father, encuentro, that your strength Padre, que tu fortaleza will be made perfect in será me. hecha perfecta en mí. Whether I'm healed now, Sea que sea sanado ahora whether I see the promised land now, o que yo vea esa tierra prometida but I ahora. thank you like you promised Moses, Pero te doy gracias porque así como le prometiste a Moisés like you promised Abraham, y le prometes a Abraham and you promised Isaac, y le prometiste a Isaac and you promised Jacob, y a Jacob and you promised Joseph, y le prometiste a Job and you José. promised those Jews y aquellos judeos which were now engrafted in, que ahora están hechos partes de that the kingdom of God que en el reino de Dios is not something that we will see, no es algo que podamos ver, but it's the kingdom of God pero es el reino de Dios that is within us, que está dentro de so nosotros that we may fear you, para que podamos temerte so that we may have a relationship with you, y tener una relación so that we contigo may come to an understanding para que podamos venir a un that entendimiento we already have the que victory, ya tenemos la and victoria that that kingdom of heaven y que en ese reino de los will cielos one day que algún día be a physical place, será un lugar a físico, physical place un lugar where físico we will return donde podamos volver with the Messiah, con el with Mesías, the Lord con el who Señor has fire in his que tiene eyes, fuego en sus who ojos has a sword coming out of his y mouth una espada saliendo de su to boca judge the world, que viene a juzgar al and we will mundo judge alongside him and his angels. Dale un y aplauso, seremos, iglesia, al vamos Señor. a juzgar a su Run to lado the con sus altar, ángeles. run Corran to al the altar. altar.